Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a escuchar algunas historias paranormales de Reddit, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la actividad paranormal más aterradora que has experimentado? Traigo algunas respuestas que son definitivamente espeluznantes, aterradoras y también inquietantes, porque la mayoría de estas se presumen son verdaderas, lo que las hace mucho más perturbadoras. Muchas gracias por estar aquí. Por favor dale like y suscríbete al canal. El objetivo es llegar a 5.000 suscriptores, y estoy seguro se logrará. Y ahora, sin más preámbulos, vamos con la primera respuesta. Estaba caminando a casa una noche desde la casa de mi abuela. Vivíamos en un pueblo en el campo de Irlanda. Mi abuela vivía en las afueras del pueblo, así que tenía que ir por un estrecho camino rural para llegar hasta allí, y luego bajar por el mismo camino para volver al pueblo. Mi abuelo estaba muriendo y el sacerdote le había dado los últimos sacramentos. Sobrevivió la noche y mi abuela me dijo que fuera a casa a descansar un poco. A regañadientes acepté y me fui por el camino rural que usaba desde que era un niño. Solo que esta vez se sentía raro de alguna manera, casi inquietante, y yo nunca me asusto. Dejé de lado esa sensación, ya que mi mente estaba en shock por lo de mi abuelo. Estaba llegando al final del camino cuando noté una figura borrosa de color blanco al fondo, cerca de una de las puertas de un campo, junto a la casa de mis abuelos. Pensé que era un cordero que se había escapado, ya que eso pasaba mucho. Me acerqué para investigarlo, y cuando lo hice a la figura blanca, sentí como si electricidad recorriera cada centímetro de mi cuerpo. Los vellos de mis brazos y lo que quedaba en la parte superior de mi cabeza se erizaron. Me quedé paralizado, inmóvil, sumido en un miedo perpetuo, mientras la figura resultaba ser una mujer anciana, encorvada, vestida con una túnica blanca. Ella gritó el más aterrador de grito que jamás había escuchado. El grito gutural era tan espantoso que dejé de respirar de puro miedo. Miré su rostro y no vi nada, solo algo borroso. El grito era inhumano, como el de una madre al enterarse de que su hijo está muerto, el grito más aterrador que he presenciado. La adrenalina debió haberme invadido, porque corrí de regreso por el camino hacia la casa de mi abuela y me metí corriendo por la puerta principal. Podía oír a mi abuela saliendo rápidamente de la habitación de mi abuelo, llorando. Ella dijo, el abuelo se ha ido. Imaginen, él acababa de fallecer y hacía 5 minutos desde que encontré a la mujer en el camino. Recuerdo haberles contado a mi tía mayor y a algunos familiares sobre la mujer, y ellos dijeron que ella era una amiga de la familia. Ya sabían que solo aparece cuando alguien está por morir. Pensé que estaban bromeando, hasta que mi padre, un escéptico de nacimiento y un hombre muy religioso, confirmó la existencia de la mujer. En algunas familias en Irlanda, la llamarían la Banshee. Nunca la olvidaré, ni siquiera cuando esté en mi propia cama de muerte olvidaré su grito. Gracias. Disculpen por el post largo, pero la historia de fondo es necesaria. Trabajo durante la noche como enfermero en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La mayoría de nuestros pacientes están sedados, paralizados, tienen traqueotomía, dependen de un ventilador, etc. Un lado de la unidad es donde van nuestros niños con traumas agudos, como accidentes graves, ahogamientos y más. Y el otro lado es donde están nuestros niños crónicos. Estos son generalmente los niños que llamamos frequent flyers, niños recurrentes. Cuando no están en el hospital, viven en un centro que les proporciona atención médica las 24 horas. Una vez que reciben el alta, es solo cuestión de tiempo antes de que regresen, generalmente entre 2 a 3 semanas, usualmente debido a fallos respiratorios. La mayoría de ellos no tienen padres que los visiten o llamen, simplemente se quedan ahí, mirando el techo, recibiendo sus medicamentos y alimentados por sonda. Es muy deprimente esa parte. Una de mis pacientes era una niña crónica, tenía 5 años. Su historial médico era increíblemente complejo. Tenía traqueotomía y dependía del ventilador. Estaba retrasada, pero aún estaba consciente, por decirlo de alguna manera. Cada vez que era readmitida en nuestra unidad y yo la tenía como paciente, le hacía la sonrisa más grande cuando entraba al principio de mi turno. Me aseguraba de pasar tiempo en su habitación siempre que podía, ya que no tenía padres que vinieran. Hacía bailes tontos o le cantaba canciones para hacerla sonreír. Como tenía traqueotomía y estaba conectada al ventilador, no podía hacer ruido, así que cuando lloraba, era en silencio. Solo veías las lágrimas corriendo por su rostro. A ella le encantaba la película Frozen, siempre la hacía dejar de llorar.
Si entraba y la película ya había terminado, me tiraba de la manga de mi uniforme para que la pusiera otra vez, y yo lo hacía. Así era nuestra relación. No me importaba tanto estar en el lado de los pacientes crónicos cuando ella estaba allí. Cuido a todos, pero ella ocupaba un lugar especial, y creo que lo sabía. Fue dada de alta del centro médico y había pasado un tiempo hasta que regresó. Habían pasado, tal vez 2 o 3 meses. Pero cuando lo hizo, se veía mal, peor que nunca. Requería mucho más oxígeno del que normalmente necesitaba. Esta vez había perdido mucho peso. Ya era muy pequeña para su edad. Sus ojos estaban hundidos. Me dolió verla así. Hice mis bailes y mis canciones, pero no sonrió. Le hablaba y no reaccionaba. Ya no seguía ni miraba con sus ojos. Ya no era ella misma. Estaba claramente deteriorándose. Era difícil verla así. Estuvo allí unas semanas y su pronóstico era bastante malo. Mi último turno con ella, apenas podía levantar el brazo, pero lo hizo, solo para tirarme de la manga para que pusiera Frozen, así que lo hice. Fue, por lo demás, una noche normal. Fui a casa, dormí y me desperté justo a tiempo para volver a mi siguiente turno. Esperaba tener la misma asignación de pacientes. Vi que tenía el mismo número de habitación, pero el nombre era diferente. Había otra persona en su habitación. Pregunté qué había pasado y sus rostros se apagaron cuando me dijeron que había tenido un paro en la mañana y no pudieron reanimarla. Ella falleció. Yo no estaba allí. Estaba completamente devastado. Me mantuve firme y no lloré, pero ese turno tenía una sensación pesada. Estaba realmente triste y sentía como si estuviera flotando de habitación en habitación durante toda la noche. Cerca de las 3 de la mañana. Necesitaba entrar en esa habitación para comenzar la alimentación por sonda del nuevo paciente. No había nada en la televisión, pero el paciente estaba despierto. Puse la película Coco para que al menos tuviera algo de ruido de fondo mientras comenzaba con la bomba. Sentí como se erizaban los vellos en la parte posterior de mi cuello y me recorrían escalofríos por el brazo. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para irme, lo sentí, 2 tirones en mi manga. Me quedé paralizada en el lugar. Al principio, me sentí muy asustada, pero luego tuve una oleada de emociones tan abrumadora que me hizo correr al baño y llorar tan fuerte que me costó un buen rato tranquilizarme. Me eché agua en la cara y regresé a mi escritorio para registrar, tratando de sacudirme lo que había sucedido y decirme a mí misma que era imposible, que mi dolor me estaba haciendo imaginar cosas. A las 4 de la mañana, exactamente 1 hora después, la alimentación había terminado. Fui a esa habitación y me detuve en la puerta. Frozen estaba en la pantalla. Solo había puesto Coco 1 hora antes. No podía haber terminado ya. Me quedé allí, incrédula. Nunca me había pasado nada paranormal antes, pero en ese momento tuve la sensación más cálida. Sabía que ella trataba de decirme que estaba bien o algo así. No puedo explicarlo, pero me hizo sonreír. He estado en esa habitación muchas veces desde entonces y no ha vuelto a pasar nada extraño. Solo sucedió esa noche en la que ella falleció. Es casi como si estuviera diciéndome adiós, y me alegra, estaría triste si, incluso en el más allá, ella estuviera confinada a una habitación de hospital. Me gusta pensar que, donde sea que esté, es libre para caminar, reír y ver Frozen una y otra vez. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal? Déjame en los comentarios y haré un video con tu historia. Muchas gracias por vernos y no se olviden de suscribirse a mi canal.